pues seleccionar temas de interés, temas que sean de utilidad al quehacer de la actividad pública, municipal, estatal. Y bueno, pues ahora con la doctora María Teresa Jarquín Ortega, quien es profesora investigadora del Colegio Mexiquense y quien será nuestra conferencista el día de hoy. Vamos a dar un fuerte aplauso y agradecerle que esté con nosotros. Y también, por supuesto, a nuestro anfitrión de todas las conferencias y esta en la recepción, el doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. También damos la bienvenida al doctor Fernando Díaz Ortega, quien es director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. También agradecer a Guadalupe Javier Pérez Arcadio, quien es presidente municipal constitucional del municipio de Atizapán, Santa Cruz. También agradecer a la licenciada Sandra López Bringas, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. También damos la bienvenida a la doctora Pilar Iracheta, quien es profesora investigadora del Colegio Mexiquense ASE. También darles la bienvenida a los compañeros servidores públicos municipales que nos acompañan de los municipios de Chapa de Mota, Ixtapan de la Sal, Toluca, Tezcalyacac, Tianguistenco, Villa de Allende, Villa del Carbón, Sinacantepec, Ecatepec, Almoloya de Juárez, Rayón, Ixtlahuaca, Nextlalpan, Soyaniquilpan, Tonanitla, Malinalco, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Calimaya, Valle de Bravo, Almoloya de Alquiciras, Tenango del Valle, Tonatico y Tepetlaostoc. Bienvenidos, compañeros servidores públicos municipales. También darles la bienvenida a los compañeros servidores públicos del Gobierno del Estado de México, particularmente de las secretarías de la Contraloría, de Seguridad, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Educación, así como compañeros del ICEMIM, del Instituto de Administración Pública del Estado de México, darles a todos la bienvenida y, bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar la conferencia. El Contralor, el doctor Victorino Barrios, va a presentar la ficha curricular de la doctora Jarquín y, bueno, pues bienvenidos otra vez todos. Muchas gracias que nos acompañen. Gracias. Pues bienvenidos todos. La verdad es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ya saben que cada mes se organiza una conferencia con distintos temas, distintos tópicos, pero con frecuencia me da gusto ver aquí a muchos servidores públicos. Hoy tenemos la visita de algunos que para muchos presidentes parece que no son servidores públicos, luego les andan queriendo poner como directores. Si hay un director A, el cronista, o el director A, que es el tesorero, al cronista también debieron darle el cargo de director, según la ley orgánica, pero lo ponen en director Z, ¿no? Para pagarle menos. Siempre en el sector público buscando cómo al conocimiento restarle capacidad explicativa, y si no se puede explicativa, pues económica, ¿no? Eso es lo que he podido observar. Digo, no lo digo porque me lo hayan platicado, sino porque lo he vivido. Yo he tenido ahí grupos de cronistas municipales a los que pretenden quitarles hasta las hojas, ¿no? Hasta las hojas, para que no escriban mal o no escriban bien, ¿no? Entonces, esas cosas son de las que uno tiene en el sector público a veces amargas, porque
Quienes se preparan o quienes nos preparamos algo, pues siempre estamos como queriendo conocer más de nuestros pueblos, haciendo lo que hoy con mucha capacidad explicativa y con muchos elementos de cientificidad, la doctora María Teresa Jarquín habrá de explicarnos. Yo quizás podría no ser muy objetivo al hablar de su currículum, porque es una de las mujeres que más aprecio, su capacidad de conocimiento, su capacidad es omnicomprensiva. A mí, yo diría que yo estoy muy agradecido con ella y no podría ser desagradecido, porque para Martí ser desagradecido es el precio del favor inmerecido. A mí me ha ayudado en mucho. Algunas veces medio forzada, porque alguna vez me dijo: oye, Victorino, que me vas a hacer un sindicato aquí en el colegio, mejor te metes a la maestría. Y me metió a la maestría. Entonces, con ella tengo muchísimo aprecio de toda la vida, desde que, bueno, hace 30 años, se publicó el primer libro del Colegio Mexiquense y yo estaba ahí trabajando, 1988. Y mayo de 1988, 25 de mayo para ser exactos. Entonces, ahí estábamos y le pedí que me lo dedicara, que me pusiera algunas palabras. Y lo que me puso fue que era una aspirante a ser Tlapiscatzin. Y uno pues luego no sabe qué es eso, y entonces me di a la tarea de buscar, y bueno, pues es el cuidador o el conservador de los cantos sagrados o de los cantos divinos, ayudado por los códices, las técnicas, sobre todo para retener la memoria. O sea, el sacerdote que en la sociedad azteca estaba encargado de transmitir lo tradicional. Y así es que, bueno, pues yo dije, voy a seguir cuidando esta amistad, este respeto que le tengo. Por eso les decía que podría no ser muy objetivo para algunos periodistas. Una vez que invité a un ex profesor mío, la doctora también fue mi maestra, me dijeron: pobre Victorino, hombre, ya no, nada más invita a sus maestros porque ya no tiene a quién invitar. Digo, qué barbaridad, ¿no? Yo, si hay algo que aprender aquí con la doctora, es precisamente su capacidad de dar conocimiento, de transmitir. Por eso la solicitud que me hacía, que aspiraba a ser un Tlapiscatzin, pues es bastante válida. La doctora María Teresa Jarquín Ortega es doctora en Historia por el Colegio de México y doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Por la UAM obtuvo la licenciatura en Historia. Y algo que no me dijeron en su currículum, pero que yo conozco, es que primero estudió la normal. La normal. Eso lo conozco. Fue educadora. Y sigue de educadora. A veces ya hasta con el bastón, pero sigue. Desde 1990 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesora investigadora del Colegio Mexiquense. Tiene varias líneas de investigación, entre otras la historia novohispana, la etnohistoria e historia regional, y muchos libros escritos, entre los que ha participado pues, como autora, como coautora, coordinadora, cientos de capítulos de libros o artículos, y entre sus más recientes publicaciones destacan 4 que voy a mencionar: Vida indígena en la colonia, perspectivas etnohistóricas, voces indígenas en 4 archivos parroquiales a la orden franciscana, Calimaya, Metepec, Toluca y Sinacantepec, guía de archivo parroquial de San Pedro y San Pablo de Calimaya, santos, devociones e identidades en el centro de México, y uno que también no quiero dejar de mencionar porque lo hizo de mi pueblo, de Tonatico, la encomienda en Tonatico. Entonces, un libro que por cierto nos falta presentar en Tonatico y que, aprovechando que está aquí nuestro historiador, nuestro cronista, vamos a ir a ver cuándo lo presentamos por allá.
Su labor ha sido reconocida por distintas instituciones, varias de ellas, y entre otras cosas, pues es fundadora del Colegio Mexiquense, Premio Nacional Banamex, Atanasio Sarabia de Historia Regional Mexicana, Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el Estado de México, del COMECIT, Presea al Arte y la Cultura Próspero María Alarcón Sánchez de la Barquera, entre otras. También obtuvo el premio Mujeres por el IAPEM del Estado de México. Entonces, me honro mucho en tener aquí a una persona que admiro, que aprecio y respeto. Para usted, doctora, pues el público que está aquí es un público que sabe de sus publicaciones, sabe de su conocimiento, y lo mejor que no viene aquí en el currículum es que es una persona que le place entregar conocimiento a los que estamos ávidos de él. Gracias. Pues empezamos, doctora. Bueno, este es para Ese es. Aquí con los diputados, cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Bueno, buenos días. Agradezco que Victorino me haya invitado. Al principio, bueno, ya me ha tocado venir otra vez a hablar en la Cámara de, bueno, ahora estamos en el acervo de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, pero en esa época me tocó, y yo pensé que el público que iba yo a tener era los diputados. Dije, ay, ni les va a interesar nada. No, si hay algún diputado, lo siento mucho, porque entraban y salían y hubo un momento en que yo les dije, por favor, aunque se queden 5, pero que no se salgan, porque me pone nerviosa. Y me da mucho gusto tener a muchos amigos, porque tengo a muchos amigos aquí, a muchas personas que me han visto durante estos 30 y tantos años que llevo, 33 años ya en el Colegio Mexiquense, la mitad de mi vida, porque soy de los años, bueno, yo soy de la mitad del siglo pasado, me gusta decir eso. Y ahora todavía a esta edad dando malos pasos, que eso es lo más bonito, dar malos pasos para tener bonitos recuerdos, ¿verdad? Porque cuando vamos todos tan derechos, nada. Y bueno, con todo y el mal paso y la pata chueca, estoy aquí con ustedes y con mucho gusto. Qué bueno que el tema que seleccioné era precisamente la importancia de la crónica en la historia, porque muchos de ustedes que conozco son cronistas de sus comunidades. Y algunos funcionarios públicos que están aquí, o presidentes, o si hay algún diputado por ahí perdido, pues también lo invito, porque esta era mi invitación, a que en México nadie escribe sobre la época en que fueron autoridades, presidentes municipales o cronistas, cosa que los países desarrollados sí lo hacen. Ustedes pueden ver muchas memorias de presidentes de Estados Unidos o de otros países, memorias me he enterado que Rajoy ahora estaba escribiendo sobre la memoria, que es su función pública. Entonces, ¿qué mejor que un funcionario público que está haciendo una labor, llevar una memoria y se apoyara del cronista? Porque realmente los que van a escribir y los que conocen, porque muchas veces conocemos los trastelones cuando estamos en la fusión pública, por ejemplo, cómo se fundó el Colegio Mexiquense, qué problemas tuvo, con quiénes nos peleamos, con quiénes no. Yo siempre voy a recordar al licenciado Beteta cuando llegó a ser gobernador del Estado de México, que en paz descanse, que un día se acercó a mí y me dijo, ¿no me invita a su Colegio Mexiquense? Y yo le contesté, ay no señor, porque usted todo me lo complica. Casi me pega el secretario de Educación, que era ya todos muertos, ¿verdad, Olivera? Y entonces yo volteé y le dije, pues le estoy diciendo la verdad, lo complica mucho. Luego me llamó y me dijo en son de su secretaria, Suárez, doctora, que va a ir el gobernador. Le digo, ¿a dónde? Con usted al colegio. Yo le dije, no, yo creo que se equivocó. Él quiere ir al Instituto Mexiquense de Cultura, conoce que todos somos mexiquenses.
Yo siempre decía, ya qué bueno que en la Ciudad de México, pero yo les decía, menos mal que soy mexiquense y no defequense, cuando eran los del DF, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces me llamó una vez y hasta la secretaria le dije, no, Estela, dígale que ya, esto no es el Centro Cultural Mexiquense, aquí no hay nada que ver. La segunda vez me llama otra vez, ¿qué quiere hablar con usted? Y hablé con él y le dije, oiga, por favor, dígale, esto es el colegio, aquí hacemos libros. Hay uno que otro payaso aquí en el colegio, cosas, pero no tienen que venir a ver. Y la tercera vez me llamó y me dijo, le va a hablar con usted el gobernador. Y llegó, o sea, hablé con él y me dijo, voy a ir el sábado. Le digo, pues muy bien, pero aquí no va a encontrar a nadie, los sábados no se trabaja, los investigadores, uno que otro loco, que entonces teníamos al doctor Gerald McGowan, que era de los locos, que llegaba a las 5 de la mañana, el sábado, el domingo estaban dos, la maestra Hernández, Rosaura Hernández también estaba por ahí, sí, la maestra Chavita, y me dio, le dije, no va a haber a nadie, porque yo no voy a citar una vez que nos citaron, y decía la maestra Chavita, aquí cada uno en su caballeriza, en nuestros cubículos, dije, nada, para darle, y fue muy agradable, porque fue una conversación con el gobernador, conoció las instalaciones, mi hacienda, como yo le digo, la ex hacienda de Santa Cruz de los Patos, a los cuales a todos siempre estoy invitando que la conozcan, porque tenemos ahí ya, pues, 30 y tantos años, y yo un año más de lo que cumple el colegio, porque lo fundé. Pero, y que siempre está abierta, sobre todo tenemos una biblioteca fantástica. Hemos formado una buena biblioteca que con todos, con muchos de los libros de los que están aquí sentados, aquí. Reconozco a varios autores de libros de todo tipo, de poesía, toda la producción, procuramos tenerla en el Colegio Mexiquense. Y si tienen ustedes su crónica, favor de, se las compramos, su libro, porque luego todo se regala y cuando uno regala nadie la valora, ¿no es cierto? Pero con mucho gusto, porque el colegio se está especializando en todo lo que es investigación sobre el Colegio Mexiquense, sobre el Estado de México. Ahora bien, entro en detalle. Esto es como una invitación y voy a dar algunos tips para cómo se escriben las crónicas y qué género de historia, a qué género, porque la crónica pertenece a un género, listo. Y empezaré. La crónica es el género más viejo de la historia. La crónica mayor, también llamada historia narrativa, es la que todos nosotros tenemos, porque narramos desde nuestra familia. La crónica también, sobre todo, todos los cronistas de Toluca y del Estado de México, digamos, en ese sentido. La historia reconoce, y entro directamente en materia, hoy 6 tendencias. La historia edificante, la historia ciencia, la historiometría, la historiografía, la historia novelada y la crónica. No como están aquí enumeradas, esa es la importancia de ellas. Cada una, y ahorita voy a pasar a explicar, tiene su importancia. La primera, la historia edificante, es la que realizan en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y la profesional. La narración edificante o de bronce suele ser, y disculpen ustedes, nauseabunda y por eso los niños no aprenden nada, pero la guía un propósito noble, el de dar tips de buen comportamiento a la posteridad. Juzga que enseña el pasado en beneficio del presente y el futuro, proponiendo modos de ser de otras épocas y quiere mejorar la vida en marcha y porvenir. Ejemplo de ello son las vidas ejemplares de santos, héroes y próceres, patriotas y adalides del progreso. La mayoría de las veces evoca los padres con fines reaccionarios. Nos propone el culto a héroes como Cuauhtémoc y el odio a Cortés. Me encanta cuando oigo que un gobernador dice, nuestro Cuauhtémoc. Y yo digo, pues no es mío, ¿verdad? Primero. Nuestro, ¿qué? Y no queremos a los españoles porque
Yo quiero mucho a Hernán Cortés y estas cosas, pero eso es lo que hace aburrido a esta historia edificante. Son estos libros que ustedes están viendo, muchos de ellos con la patria. La segunda historia, y más práctica, y más practicada por los académicos de hoy, ay, qué horror, pero ahí estoy, tiende a rechazar tanto la narración escueta como las máximas y ejemplos que nos sirven de norma para conducirnos en diversas circunstancias de la vida. Sus practicantes dicen con orgullo: ni coleccionamos hechos escuetos, ni enseñamos buenas conductas. La historia ciencia es la historia universitaria, que construye conjuntos que nos permiten entender las mudanzas del hombre y la naturaleza. La historia, que primero se dijo científica, pertenece a la República de las Ciencias, no de las humanidades, como las historias narrativas y edificantes. Las ciencias les atraen poco los datos y se esfuerzan mucho en dar explicaciones, o por lo menos hacen esbozo de explicación. Estos historiadores, en vez de preguntarse, como todo hijo de vecino, sobre los acontecimientos, se preguntan sobre las causas que lo provocan. Hasta 1965, la cultihistoria se considera la reina de los géneros históricos, la única que iba del brazo y por la calle con la ciencia, la menos agraciada y la más seria de las familias, hasta el arribo de los historiometras. ¿Qué son la historiometría o historia cuantitativa? ¿Qué es la tercera? Llegó con pretensiones de ciencias que superaban con mucho a las historias de positivistas y que buscaban utilizar únicamente el método experimental y lo comprueban. Y hermenéuticos, o sea, el arte de interpretar textos, de discípulos de Ranke, de Dilke o de Weber. El más desangelado de los dos géneros históricos es sin duda el más merecedor del membrete de científico. Emplea como agua de uso los modelos matemáticos, como es lo cuantitativo. Los historiadores de este género todos lo sistematizan y lo convierten en totales y se ciñen entre ver dos aspectos del complejísimo hombre, el económico y el demográfico. Ahí estamos contando, no funciona. Y desde los tiempos de San Agustín, desde hace 17 siglos, asomaron su cabezota los historiólogos, que es la cuarta categoría que descaradamente ofrecen una explicación del conjunto de lo acontecido y por acontecer. Aunque según Paul Bain, la historia de la historia es un género muerto. La verdad es que sobrevive en algunos agitadores profesionales y en numerosos profesionistas universitarios. Esta fue la que yo estudié cuando yo estaba en los años 70, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Quizá y ya nadie tome en esto las viejas teologías de la historia y las fórmulas explicativas de Spencer, de Toynbee, pero todavía hay creyentes del materialismo histórico, devotos entusiastas de Marx, de Engels, de Gramsci. Ay, bueno, yo recuerdo mis clases de Capital 1, Capital 2, cómo entender el capital. Los que son de mi rodada, pues los deben de haber estudiado también. El derrumbe del muro de Berlín y otros síntomas de fracaso del socialismo ha puesto fuera de ring a los camaradas marxistas. Quizá tengan menos lectores que ayer, pero aún tienen muchos correligionarios, que hay por ahí los escuchamos. La literatura fantástica, que algunos reducen las filosofías de la historia, está a punto de ser suplida por la novela histórica. Es la quinta hermana de la historia. Y algunos historiadores, educados para ser científicos o cuantitativistas, se han vuelto amantes de la ficción en la historia. Se ha dado el suponer que las acciones corruptas y secretas de la actividad política y de la vida privada,
que rara vez se prueban documentalmente, solo se pueden decir con subterfugios novelescos. Únicamente cabe historias poniéndoles nombre ficticio de los actores y haciéndolos dialogar e imaginando ideas, actitudes y conductas de que no tienen prueba escrita ni testimonios firmes. Fotos y audios que si altas protagonistas de carne y hueso. Es la historia novelada y la novela histórica, y se hacen y consumen en forma creciente. Novelistas históricos como Héctor Aguilar Coamín, Laura Esquivel, Francisco Martín Moreno, que tienen un éxito increíble, porque ya saben, explotan el lado oscuro, pero esa no es historia, es novela. Yo digo que la historia que hacen los novelistas es la historia falsa, la historia que más se vende, se puede decir. ¿Se acuerdan aquel libro que tuvo mucho éxito hace como 6 o 7 años, Azteca? Ay, bueno, cómo la consumían, sobre todo los extranjeros. Ya me daba un coraje porque todo lo que decía del mundo prehispánico no era verdad, pero bueno. Lo que dice Francisco Martín Moreno, arrebatos carnales, y nos presenta las cosas de la cama, de Carlota, de Margarita Maza, de Juárez, o sea, y esa sí que se consume. Con la que tiene, y en los dominios de la literatura, con que ya tienen 450 años de éxito en tierras mexicanas. Y la última categoría de la historia, y que nos mantiene reunidos hoy aquí, es la crónica. ¿Quiénes somos los cronistas? Los albañiles del México, que comenzó a edificarse hacia 1520. Los caballeros de las primeras incursiones de conquista en lo que hoy es el territorio mexicano. Registran por escrito las caballerescas hazañas en que actuaron. Producen 2 tipos de crónicas. Por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés y las relaciones de méritos y servicios. En el primer grupo se destaca el genial conquistador Hernán Cortés y en el segundo, el sabroso cronista Bernal Díaz del Castillo. Tanto las cartas como las relaciones son una inteligente mezcla de crónica de sucesos, pintura de paisajes, informe militar y solicitud de puestos públicos. Simultáneamente a los cronistas espontáneos surgen los oficiales, entre los que aún leemos con gusto a Pedro Mártir de Anglería, a Gonzalo Fernández de Oviedo, a Francisco Gómez de Gómora y Francisco Cervantes de Salazar. Con igual y aún mayor cariño e interés, acudimos a la lectura de los cronistas misioneros, que además de crónicas a secas, hacen narraciones edificantes y en muchos casos sientan los cimientos de la historia culta de hoy. En el primer siglo de México hubo numerosos y notables cronistas franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, como se sabe. Son figuras de primer orden. Francisco Jiménez, relator de las andanzas apostólicas de Fray Martín de Valencia. Toribio de Motolinía, del que el Mundo Gorman publicó el libro Perdido. Jerónimo de Mendieta, el autor de la historia eclesiástica indiana. Y Juan de Torquemada, que fue mucho más allá de la crónica, fue cronista dominico. Y el aquisalado, porque era muy elegante, Agustín Dávila Padilla, responsable de la fundación y discursos de la provincia de Santiago de México. De hecho, todos los operarios de la evangelización dieron a conocer su labor transculturadora entre los antiguos habitantes de Mesoamérica, en libros muy gordos, en cronicones que, en gracia a la brevedad, omito, porque si no, nunca acabaría, unos librotes. Yo recuerdo a don Silvio Zavala decirme, bueno, no se preocupe María Teresa, usted nomás lea mis encomiendas. Y era un libro de una semana a la otra. Le dije, cuando fui a ver el libro a la biblioteca del colegio, dije, está loco, ¿qué voy a acabar? Ni no durmiendo una semana lo termino. Bueno, esos. Las escuelas misioneras empujan a los cronistas indios y algunos compilan
y vierten en el alfabeto latino y en lengua náhuatl o maya sus antiguas crónicas. Otros reinterpretan sus recuerdos a la luz de la enseñanza de los frailes. Algunos narran los orígenes de algunos estados indígenas, como la historia tolteca chichimeca. Otros refieren el desarrollo de los señoríos prehispánicos de Mesoamérica, como los anales de Cuautitlán o los de Tlatelolco, o las crónicas de Chimalpain, Pomar, Muñoz, Alvarado, Tezozómaco, o algunos libros del Chilam Balam. 3 o 4 cronican el acontecimiento de la llamada dominadora de los españoles. Así, los anales de la nación mexicana que refieren el caso de Tenochtitlan y la crónica A. Canul sobre la conquista de Yucatán, y tampoco falta el gran historiador que escribe la historia chichimeca y responde al apelativo de Fernando de Alba Izclizóchitl. En los 2 últimos siglos de la era novohispana, los hombres de hábito religioso también producen abundantes biografías de santos y frailes justos. Yo debo de decir que ahí fue cuando me enamoré de la historia. Yo estudié en la primaria en la Montessori, y entonces tenía una cita, le decíamos cita porque era madrecita, que no era, pero era por monjitas, pero ahora ya no sabe, era una cita que, la cita Tere Monroy. Y entonces ella en su casa tenía unas historias de cada santo que me encantaba. Entonces me fascinaba estar en su casa. Tenía dentro de la piecera, ¿se acuerdan de esas camas antiguas que tenían unas pieceras? Estaba llena de historias estas de santos y me encantaban. Nunca pensé ser santa, pero sí me gustaban muchos. En los 2 últimos siglos de la era novohispana, les decía yo, escriben estas biografías de santos y frailes justos. Historias de apariciones, como la de la Virgen de Guadalupe, de difuntos y prácticas milagrosas de vírgenes y otros miembros del santoral, pero también las crónicas puntuales de cada una de las órdenes y de cada uno de sus provincias. Por ejemplo, Fray Agustín de Betancourt compuso el Cronicón de la provincia franciscana del Santo Evangelio de México. Los frailes Alonso de la Rea e Isidro Félix de Espinosa hicieron sendas relaciones de los franciscanos de Michoacán, así como Tello Ornelas y Torres, los correspondientes a Jalisco, Arleguia a Zacatecas, Bernardo de Lizana y Diego López de Cogolludo a la franciscana de Yucatán. Por razones de tiempo, omito las menciones de las crónicas de dominicos, de seguidores de San Agustín o de San Ignacio, los carmelitas, los dieguinos y los mercedarios. Las crónicas de la época barroca escribieron tan de noche y con tanta oscuridad como la acostumbrada hoy por los científicos sociales, lo siento por los historiadores, pero más de alguno fue espléndido, luminoso, legible para la mayoría de los lectores. En el siglo de las luces siguen produciéndose crónicas difíciles de su poca atractiva existencia conventual, pero algunos laicos emprenden la crónica de ciudades. Sirvan de botón de muestra la descripción breve de Zacatecas de José Rivera Bermúdez, la historia civil y política de México del padre Andrés Cabo y el libro sobre Puebla de Los Ángeles de Echeverría y Beita. Se supone que los 4 evangelistas de la Revolución de Independencia y que son tan amenos como son Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, fueron algo más que simples narradores de las luchas contra España, pero sin duda se mantuvieron de algún modo y a lo magnífico en la tradición de la historia narrativa. O sea, son cronistas. En el siglo XIX, autores de relatos históricos se hallan con el naciente periodismo, que no admite textos largos ni enredosos, ni se interesan en anticuarios. En las columnas de los periódicos se entregan algunos narradores que todavía leemos con gusto. Manuel Paino, ¿se acuerdan aquello de los bandidos de Río Frío? Guillermo Prieto, José María Roa Bárcenas, Ignacio Manuel Altamirano, Luis González Obregón,
Ángel de Campo, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo. Los primeros cronistas policíacos y los iniciadores de la crónica cultural, con el advenimiento del conjunto de revueltas que poco después asume el membrete de Revolución Mexicana, se multiplica el número de los reporteros y los cronistas de la chamusca imperante en distintos puntos de México, que no solo en el norte, enriquece la crónica el prolongado genocidio. Algunos periodistas extranjeros como John Reed hace relaciones estupendas como El México en Llamas, dos actores de brillante inteligencia, Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos, y croniquillas vanidosas, varios jefes militares y civiles también escriben. Pasado el periodo destructivo de la Revolución, en el decenio de los 30, Salvador Novo revolucionó el contenido y el lenguaje de la vieja crónica. Primero en revistas y enseguida en compilaciones librescas narra, con fin humor, los acontecimientos de índole social y de alta política en 3 presidenciados. Novo se mantendrá en la cúspide de la fama, más que por haber sido cronista oficial de la metrópoli, por los volúmenes dedicados a la vida en México, en los periodos presidenciales de Cárdenas, Ávila Camacho y Miguel Alemán. Salvador Novo era terrible, tenía una lengua viperina como la mía. Otros coetáneos del ácido cronista capitalino surgen con el carácter de oficiales en diversas poblaciones de la República y simplemente como periodistas en muchos diarios y semanarios. Está la antología de la crónica en México de Carlos Monsiváis. Privilegia a José Alvarado, Fernando Benítez, José Revueltas, Arturo Sotomayor, Julio Scherer García, Gabriel Vargas, Ricardo Garibay, doña Elena Poniatowska, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Miguel Reyes Razo, Carmen Lira, José Joaquín Blanco y Héctor Aguilar también. Unos vivos y otros muertos, y otros más vivos que otros, pero ni modo. La situación de los cronistas en el México de los 90 del siglo pasado es muy contradictoria. La metrópoli tiene 22 cronistas oficiales y el resto de las poblaciones de la República alrededor de 300. Aunque quizá solo la 10ª parte de los municipios tenga cronistas oficial. Muchos son espontáneos que llevan el registro de los acontecimientos locales dignos de memoria. Muy poco pueden exhibir un título de historiador, pero un número grande son abogados, abundan los de escasa preparación profesional y los morosos, que son cronistas y nunca producen nada. La mayoría escriben en los periódicos locales y merecen más el título de reporteros que el de cronistas. Algunos están al servicio de las fracciones en pugna del poder en turno. Como quiera, existe una minoría, tanto en la capital como en la vasta república, que ejerce el oficio de la crónica con vocación, con profesionalismo, de tiempo completo y de manera literaria. Son más de 12 los que van a la vanguardia de un nuevo arte de hacer crónica. Por lo menos una docena vienen ensanchando cada año. La meta, ¿cuál es la meta y el contenido de la crónica? Que se escribe y publica en México. Casi todos viven en la metrópoli, pero aumentan sin cesar los cronistas de nuevo cuño, que son ustedes, del interior de la República, sobre todo en las poblaciones fundadas en el último siglo. Los cronistas de estas se distinguen por su afán de dejar constancia de la fundación y discurso de los jóvenes colmenas del norte del país. Otra vez la crónica quiere volver a la mira de Heródoto. Narra lo sucedido para que no se desvanezca con el tiempo los hechos de los hombres y para que no queden sin gloria grandes y maravillosas glorias, diría Heródoto, el primer historiador que conocemos. La crónica en los tiempos que corren
procura ceñirse al breve territorio de un pueblo o de una ciudad y a los sucedidos del pasado inmediato. Por una parte, sistematiza el chisme disperso y resume el alud de noticias que día a día genera la acción individual y solidaria de las congregaciones sociales. Por otro lado, ayuda a la identificación y el amor propio que debe existir en toda comunidad de bípedos sin plumas, de monos con ropa. Aún sin proponérselo, la crónica cumple con dos funciones adicionales. Le facilita al gobierno local y algunas al de la nación el conocimiento del entorno humano que le permita una acción certera y justa. Si las autoridades del municipio y del país nombran y a veces pagan a los cronistas, es porque reconocen los servicios que presta la autoridad como experiencia y como propaganda. Y aquí les muestra una de nuestras cronistas, que ya es tener la loca, a Margarita García Luna. Como es bien sabido, suele reconocer las acciones de una buena gestión administrativa. Por donde se la vea, la crónica es siempre útil. Máxime la que no tiene pelos en la lengua, que es valiosa, y en sumo grado para los historiadores que se llaman académicos. Por propia experiencia, sé que los cronistas sirven de bandeja de plata la información requerida para reconstruir nuestras historias. Quizás los historiadores cuantitativos y a los filósofos de la historia, la narración crónica los tenga sin cuidado. Y para otros académicos y para los novelistas históricos es sin duda la principal fuente de chismografía o de acercamiento al pasado. El buen cronista se ha vuelto un surtidor de crónicas de enorme fecundidad. Otras épocas se preocupan sobre todo por mantener la memoria de los hechos influyentes de milites y gobernantes, lleno rollos y pliegos con noticias de acción de guerra sobresaliente y de actos de gobierno modificadores de la vida social. En la crónica clásica abundan los príncipes, los capitanes, el estruendo de las espadas y el retumbo de los cañones, así con los úcases de quienes disponen de la vida ajena. Ahora todavía se consideran como asunto central de los cronistas los sucesos que influyen en el contorno social sobre todas las decisiones y conductas de los poderosos. Pero ya ni las crónicas de los presidentes de la República, como la muy amplia del mandato de don Miguel de la Madrid, que contaban cuántos kilómetros hizo en su sexenio, 300 millones de kilómetros, no sé qué cosa. Ay, cómo eso fue. Como la de algunos gobernantes y presidentes municipales, se ciñen a dar cuenta solo de acciones del poder. También informa de las malas y las buenas de la sociedad civil, tantos muertos, tantos no sé qué. Ayer como hoy, la crónica ha recogido sucesos trascendentes, cuando su trascendencia ha sido más o menos inmediata. Pero solo en nuestros días, la relación recoge los acontecimientos típicos de un momento dado en la vida de los pueblos. Ya se toman muy en cuenta las labores diarias de empresarios de los pueblos, ya se toman muy en cuenta las labores diarias de empresarios y obreros, de agricultores, de comerciantes y hombres de industria. Cada vez se les da mayor importancia a la aburrida talacha económica y exhiben con gran entusiasmo los sufrimientos de la vida humilde. Se recalcan los cambios en la calidad del confort y en las maneras de comer y conversar en la mesa. Algunos relatos de índole autobiográfico le conceden amplias descripciones a los ejercicios amorosos. Y no estoy hablando de la esposa, bueno, mejor no digo de qué presidente. La erótica, aclimatada por Vasconcelos, ha sufrido de color en autores recientes, a los que no les bastan sus experiencias personales para insistir en el tema erótico, se pasan a la historia novelada, donde se acostumbra a darle vuelo a los más morbosos ejercicios de alcoba. Naturalmente, los nuevos cronistas se meten con gusto en la averiguación de crímenes,
Los modelos, por ejemplo, de Hobsbawm, por los que respeta a los rebeldes primitivos, y de Truman Capote sobre los crímenes modernos ejecutados a sangre fría, son imitados por algunos cronistas de casa. La historia menuda, la petite histoire, tan amada por los franceses, es más practicada por nuestros cronistas. Ya no solo atrae la atracción de los poetas, también los devotos de Clio creen que se puede incorporar a la crónica los sucesos llamados menudos, tanto en el orden económico como en el político y el de la cultura. El cronista de esta época, anhelante de la democracia, se interesa en los talleres de artesanos y en las humildes labores agropecuarias. Se preguntan en qué casa viven los operarios, cómo se visten, qué es lo que comen, cómo se trasladan de una parte a la otra. Las buenas crónicas de nuestros días conceden mucha importancia a las relaciones familiares, al compadrazgo, a las competencias deportivas, a los festejos del santo patrono y a las peregrinaciones religiosas, a los incidentes políticos menudos, a toda clase de riñas. El arte y la literatura de la comunidad, al cine y sobre todo a la manera de cómo se consumen los sermones de la modernidad y que transmite para toda la gente, por ejemplo, la televisión, el nuevo púlpito de la época, el vocero de la filosofía barata de los siglos XX y XXI. En el lado oscuro del quehacer humano se dan acontecimientos importantes todavía olvidados o casi por la crónica. En el siglo XIX, los novelistas le daban mucha cuerda a la enfermedad máxima de aquel tiempo, la tuberculosis, pero solo aludían los autores de crónicas. Hoy el cáncer es la enfermedad reina de nuestro tiempo. Debería ser un auto obligado de los cronistas, la neurosis y sus múltiples secuelas mágicas y religiosas es otro tema en busca de autor. En estos tiempos, todo lo que se pueda probar es cronicable. La cortapisa los impone el autor de la crónica. El arte de la crónica. ¿Cuál es este arte? El género de la crónica está comprometido con la verdad. El cronista debe referirse solo a los acaeceres reales y ceder los posibles a los cuenteros. El que la historia vivida sea inalcanzable en su totalidad no exime a los narradores verídicos de la narración de solo hacer preposiciones ciertas y de no ocultar ningún suceso importante. El historiador puede permitirse el lujo de construir mundillos históricos y de ubicarlos en el curso de la historia, pero el cronista no tiene obligación de pegar ladrillos, que sí de darle forma apropiada y de cocción suficiente, así como cada una de las piezas requeridas por la arquitectura histórica científica. El compromiso con la verdad exige grandes esfuerzos de recolección de crítica y de hermenéutica, de testimonios. Aunque una crónica se haga únicamente con los propios recuerdos, se necesita hacer una selección de los mismos y limpiarlos de las adherencias que sufren con el tiempo. Como quiera, la mayoría de las crónicas se sirven también de la memoria ajena, tanto oral como escrita. Los adelantos conseguidos en la captura de testimonios orales son de gran provecho para los cronistas. Los manuales de historia oral instruyen pormenorizadamente sobre los instrumentos, grabadoras, cámaras, tablets y otros requeridos para la entrevista, sobre las personas que merecen ser escuchadas, sobre la astucia del interrogatorio y sobre cómo saber si le han tomado el pelo o no al interrogador. Porque cuando uno va a interrogar, nos cuentan maravillas y no es cierto, es mentira. Y hasta dónde éste ha entendido las respuestas de los interrogados. La historia narrativa de nuestros días suele echar mano de grandes proporciones, de la información periodística, los principales proveedores de la crónica que se escribe para durar en los reporteros y los fotógrafos de diarios y revistas. Pero los críticos dicen que ningún reportaje ni fotografía
debe ser usado sin previo sometimiento. ¿A qué? A las torturas del examen crítico y a los apapachos de la hermenéutica. Quienes desean saber sobre la vida de una pequeña comunidad sin periódicos suelen acudir con mucho provecho a epistolarios y otros archivos familiares, registros de nacimientos, bodas y defunciones que llevan las parroquias y la autoridad civil. Esto me da mucha risa porque cuando hice los libros sobre los archivos municipales, había en la época novohispana, decían casamientos de gente con razón y de gente sin razón. Y yo siempre he dicho, ¿quién se casa con la razón, verdad? Pero bueno, ahí están los libros que dicen otros. Epistolarios y otros archivos, registros, le digo, de nacimientos, bodas y defunciones que llevan las parroquias y la autoridad civil. Libros de cuentas, memorandas, apuntes caseros de algunas señoras, recetarios y otros. Para los cronistas actuales, todo es fuente y por lo mismo su mayor problema es el de seleccionar entre los abundantes testimonios que acuden a su llamado. Ni aun el microhistoriador, que solo trata de rescatar del olvido las vicisitudes de una comunidad joven y pequeña como mi pueblo, y aquí les puse fotos de mi pueblo, la real y nobilísima ciudad de Lerma. Y bueno, les voy a comentar algo, no lo debería de hacer. La boda es la de mis padres. En 1947, ya llovió, es Lerma. Ay, la real, la capilla, y fueron los primeros que se casaron en una capilla ahí de Lerma, que ahora es el Señor, que es la fiesta más importante, el Señor de la Caña. Bueno, ni modo, se los tenía que presumir. Nomás fíjense, la que va atrás de mi madre, la novia, era mi abuela, mi pobre padre decía, ay, ¿con quién me tocó? Nomás ver, grande ella. Ni aún el microhistoriador, que solo trata de rescatar del olvido estas vicisitudes de la ciudad, dispone del tiempo suficiente para oír y leer todas las voces y las notas escritas del pasado. Algunos han hecho excelentes crónicas de sucesos tan enormes como el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, que a algunos nos tocó. O no, a mí en ese año me sacaron de Toluca para que no estuviera yo de revoltosa con mi amigo René Roberto Becerril, que lo quiero tanto, y que también ya está allá arriba. Pero ninguno se basa en una investigación exhaustiva. Siempre habrá testigos que no han sido interrogados. Las crónicas es por definición informativa, expone sus noticias siguiendo el suceder real de la historia. Con todo, hay numerosos cronistas que exhiben discretamente sus opiniones sobre los sucesos que narran. Muchas veces también se permiten interpretar, se meten en los terrenos de la historia crítica. Su clientela rara vez les pide explicaciones. Quien lee una relación quiere enterarse de personajes y acciones de un determinado lugar y época. Y como no aspira a introducir cambios, como es un simple curioso del comportamiento humano, o busca las causas, que sí muchas veces el valor ético de las acciones. Pero el cronista no debe suplantar la función de los jueces. La historia edificante o pragmática, ética, expide a diestra y siniestra juicios de valor calificativo, los hechos y sus autores de plausible o vituperables, de generosos o de egoístas, de buenos o malos, de afectos a la patria o de asquerosamente traidores. A quienes escriben historias científicas se les tolera la emisión esporádica de moralina, y en los autores narrativos se aplaude la indiferencia ante los hechos. El cronista narra como lo hace Capote en Sangre Fría, sin protesta ni indignación. Se le agradece la ausencia de vituperios y alabanzas, que en algunos casos suple el lector. Este requiere con frecuencia contribuir al relato con intersecciones y juicios de valor. La crónica, como lo sugiere su nombre, está comprometida con el orden cronológico de épocas, periodos y años. Pedro Mártir de Anglería le llamó a la suya décadas del Nuevo Mundo.
Un inicio de nombre muy frecuente desde la Edad Media es el de análisis, que se limitan a manifestar los hechos sin ornato alguno y repartidos por años. También estuvo de moda la arquitectura de las efemérides, muy parecidas a la de los análisis. Hoy esa manera de organizar las noticias históricas tiende a desaparecer o recluirse en algunos libros de referencia o aceptar el deslucido papel de apéndices en una obra erudita. Los cronicadores, que se dirigen al gran público, distribuyen su material a la manera de los relatos en que suelen incurrir muchos novelistas y otros hombres de letras, y muchos méritos residen en la exactitud y la buena prosa que no en el aparato erudito. En la arquitectura de los libros históricos universitarios, rara vez se prescinde de algunas construcciones aledañas a la principal, de añadidos de mal ver, como son los apéndices documentales, las notas, las gráficas, las columnas de números, la bibliografía, 3 o 4 índices y otros adefesios del aparato erudito. Los cronistas narran sin entramancia, ninguna nota distrae al lector, es conveniente la bibliografía al final, pero el relato debe realizarse sin tropiezos, porque luego por notas, ahí voy, no se me va a así. Los cronistas, ya casi termino, no se aburran. Los cronistas aportan saber riguroso acerca de los hombres que nos anticiparon, pero el público que los lee elige además de rigor atractivo este género. Soporta más la dureza estilística de los científicos. Luis G. Urbina vio en la crónica una literatura de pompa de jabón. Y él decía, espuma retórica sahumada por algún granito de gracia. No sé qué diablos patrocinan la crónica, que sin ser un género superior requiere una expresión pulcra, un temperamento vibrante, una observancia atinada, y a ser posible, cierta dosis de fantasía. Hoy nos parece que la ficción está de sobra y que la pulcritud en el lenguaje no excluye el uso de malas palabras que a veces dan color y soltura al estilo, pero tampoco abusen, La otra cosa, Alberto Dalal, que fue mi maestro de redacción, ese sí todavía está aquí en el mundo, dice que desde el punto de vista clasificatorio, la crónica es un auténtico género literario. El buen cronista suele hacer ejercicios de lengua, procura llegar a un lectorio amplio y conseguir la claridad y el gusto de la expresión y librarse de la grasa de los oradores y de la jerigonza de las ciencias sociales. Pero solo por la manera de expresar la crónica puede confundirse con la literatura. Algunos, por la proximidad a los anecdóticos de los cronistas, sitúan la crónica en el género periodístico. Encuentran una enorme similitud entre la historia narrativa y el reportaje como quiera. El color amarillo de ese distingue del color azul de la crónica. En todo caso, el periodismo le cuelga el nombre de crónica a las noticias de crímenes, defunciones, bodas y encuentros deportivos de la víspera. La unidad expresiva que ha ocupado nuestra atención durante estos minutos pertenece en estricto sensu al género histórico. Quizá ni siquiera distingue entre la pura narración de los hechos y la interpretación de los mismos, aunque con menos ínfulas que los historiadores que se dicen científicos, los autores de crónicas, aún sin quererlo, organizan e interpretan sus narraciones. Sin embargo, el modo de interpretar de los narradores consiste en ligar los hechos con otros sucedidos anteriores y con la intención de quienes los perpetraron. La crónica o historia narrativa revitalizada por las técnicas orales de recoger información, por la mejoría de los depósitos de documentos como en el que estamos ahorita aquí, por los reportajes periodísticos, por las computadoras, por el profesionalismo y la especialización de los cronistas, por la mayor libertad del uso de la lengua
y por la utilización de los idiomas audiovisuales de cine y la televisión, la crónica revivida parece que será en el futuro próximo uno de los postres más demandados por la inteligencia y el corazón del hombre de la calle. Quizás sirva de lazarillo a quienes acuden a las urnas, ¿no? Y sobre todo ahora que vamos a votar si vamos a tener aeropuerto o no. Yo que sé de aeropuertos, ya se imaginan en Chiapas y Oaxaca, ¿qué van a saber? Y sobre todo a los mandamás. La democracia que suponemos a la vuelta de la esquina se mantendrá fuerte y saludable, con buenas dosis de cápsulas de información cronical que consuman cotidianamente gobernantes y gobernados, diputados, senadores y todos los demás. Entonces, ustedes son los que deben de abrirnos los ojos, estos cronistas que ahora tengo casi enfrente de mí. Muchas gracias. Agradecemos mucho. Ronda. Durante mucho tiempo yo anduve buscando por qué me había formado medio crítico, ¿no? Y entonces pues ahora estoy como encontrando mi origen, así como la escucho y empiezo a pensar cuántas cosas habré abrevado ahí para que ahora tenga ese espíritu crítico desde hablar de los 6 géneros que nos empezó a describir, nos empezó a mostrar, y que muchos vamos entendiendo con lentitud, con crítica, hermenéutica, dice ella, y por supuesto eso nos da lugar a encontrarnos no solo desde Heródoto, sino a llegar hasta hablar de autores como Leñero, Vicente Leñero, Emilio Pacheco, cosas que uno lee ahora y empieza a redescubrir los elementos de nuestra identidad y que muchas veces se van perdiendo por las cuestiones mismas que la doctora ha explicado. Pues vamos a dar paso a varias preguntas, espero, ¿le gustaría que fuéramos de 3 en 3? Mire. Hasta me habla de usted, la querida doctora. Ahorita mencionó a Leñero y a José Emilio Pacheco. Qué buenos escritores, ¿no es cierto? Ambos fueron maestros míos de redacción. Si supieran cómo estoy, me regañarían porque no escribo como él. Pero yo siempre voy a recordar a José Emilio Pacheco, que era un hombre alto y fornido, entrar a un Volkswagen y decirme, yo mejor me voy atrás. ¿Se acuerdan esos bochitos? Me daba clases en la Casa del Lago, hace muchos, muchos años, como 50, ay, qué horror, qué espanto, qué vieja estoy, pero bueno, ni modo, qué bueno. Pero me daba risa, decía, yo atrás, y yo decía, no, ¿cómo se ve usted atrás? Sí, porque no quepo adelante del bochito, ya se imaginarán de qué tamaño era. Y cuando uno lee sus libros, sus novelas, ¿se acuerdan ustedes de aquello de Hidalgo? ¿Cómo nos pinta Hidalgo? Me encanta. O cómo cuando ¿cómo se llamaban las mujeres estas que prestaban sus servicios en el norte y que llevaban a otras mujeres, las poquianchis, el libro de las poquianchis? Eso estaba muy de moda. Y yo recuerdo que alguna vez hicieron en las escuelas, nos pidieron, estaba en la normal de educadoras, ¿qué admiras de tu papá? O de tu mamá. Y yo puse, de mi mamá, que es poquianchi. Casi le da el patatús a la orientadora, y me mandó llamar a mi mamá y a mi papá. Y yo recuerdo que mi papá se reía, ¿no? Bueno, tenía que fingir que me iba a regañar, ¿no? Y mi mamá estaba muerta de la pena. Pero cuando conocí al que escribió Las Poquianchis, que era mi maestro, cómo me reí con él. Era un encanto, estos dos hombres. Leñero, que le tocó todo el movimiento, ¿se acuerdan de los albañiles? Y le tocó el movimiento del Excelsior. Yo estaba fuera de México y me escribían mis amigotes diciéndome que el Excelsior había sido tomado, pero Leñero había salido en su defensa, con Julio Scherer y todo eso.
qué épocas aquellas. Entonces, cuando ahora tengo que escribir sobre ellos, de veras que qué bueno que tuve el arte de leer, porque eso me ha ayudado a muchas cosas más. Ahora sí. Muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas. Como método les diríamos que fuesen diciéndonos su nombre y procedencia para, si quieren, no nos den el número de teléfono por aquello del... No me llamen a las 3. Pero no nos vas a llamar, profesor. Muy bien. Y eso, ahorita vengo a la crítica también. Maestra, un gusto, un placer, como siempre, pues escucharla. Siempre la escuchamos con buena atención. Es la última vez que estuvimos en Lerma, ¿verdad? Ya llovió. No, hace 6 años, maestra, pero bueno, aquí la venimos a escuchar. Y le agradezco por la invitación al profesor. Y maestra, pues tiene razón en ese sentido. Yo soy el doctor Diógenes Serrano Cerón, oriundo de Santa María Rayón, cronista, integrante activo de la MECRON, más no cronista de Rayón, oficial, por las críticas que usted ya refiere. Y ahí está el profesor que no me deja mentir, que pues cada que puedo, ahí estoy sobre él, pues quejándome de los presidentes o de las autoridades respectivas, que últimamente no he venido porque pues no llegamos a nada, no concluimos en nada, pero bueno, esa retórica, esa escritura, pues va a venir en la próxima crónica de Rayón, y yo creo que amplia y bien explícita. Eso es lo que quisiera decir. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en rigor de crónica, un saludo para todos, y eso porque el maestro de ceremonias no informó que vengo de parte de Marcela González Salas, la secretaria de Cultura, en su representación. Muchas gracias. Que te conoce, que te adora, y me dijo, por favor, un saludo a la doctora, ese cariño. Entonces, la pregunta es que me ha estado volando en todo este maravilloso trabajo, ojalá esté publicado, nos ayuda muchísimo, y es, ¿qué papel tiene Luis González y González con su propuesta de la microhistoria y su libro Pueblo en Vilo? Pues él nos da un claro ejemplo de lo que es una crónica. El Pueblo en Vilo, que tuvo tanto éxito, lo escribió en un año sabático. Él le tenía pánico al presidente del Colegio de México, que era don Víctor Urquidi, y lo mandó don Víctor Urquidi, tenía su año sabático, y se fue a su pueblo, que es San José de Gracia, en Michoacán. Y entonces... Y le tenía pánico a don Víctor Urquidi, porque don Víctor Urquidi, que fue el culpable de que yo me viniera a fundar el colegio y regresar a Toluca, junto con Mario Ojeda, que era el presidente del Colegio de México. Me mandaron para acá, yo trabajaba ya empezaba a trabajar en el Colegio de México. Y terminé quedándome, y dije, pueblo, que me voy a ir a Toluca, pueblo bicicletero, no. Me voy a quedar en el Colegio de México. Y luego cuando terminé, a los 12 años, ya las presidencias y todo que cumplí, me dijo Andrés Lira, que era el presidente, María Teresa, ¿tiene usted su lugar? Dije, no, ya me quedo en mi pueblo bicicletero, que es Toluca. Bueno, mi verdadero pueblo es Lerma, pero sí me dio risa. Y recuerdo a don Luis González, que fue también mi maestro, cuando se fue a San José de Gracia, tenía ya creo que 6 hijos, él fue un hombre muy prolífico, en libros y en niños. Y le tenía pánico a Víctor Urquidi porque decía que los que tenían tantos hijos, que en México no íbamos a pasar con tantos hijos y no sé qué cosa. Y don Luis dice que yo siempre me sumía. Nunca le decía que ya venía otro porque si no me hubiera regañado. Y cuando dije que iba a mi pueblo, Víctor Urquidi le dijo, ¿qué va a hacer ese pueblo? De indios, ni siquiera bicicletero, ¿verdad? Estoy aquí. Y dijo, don Luis, es que voy a escribir una historia. Y él empezó a escribir la historia de su pueblo, que es una historia que para los cronistas nos sirve muchísimo, porque él tomó notas incluso de los recetarios o de las agendas que encontró en la casa de sus abuelos. Y él nos da toda una explicación en Pueblo en Vilo, que es un libro que tenemos que tener de cabecera con nosotros. Y recuerdo que también Fondo de Cultura publicó toda la parte de
de don Luis, que hablaba sobre este aspecto, porque él decía que era cronista, más que historiador científico, igual que yo. Y me encantaba sus clases de él, eran muy amenas. Eso sí, cuando hacía un poquito de frío, aquí hubiera dicho, ya nos está haciendo mucho frío, vámonos a nuestra casa, ¿qué estamos haciendo aquí sentados? O él tenía otro dicho que me encantaba, siempre nos decía, yo en las universidades cerraría muchas aulas de clase y abriría muchas cafeterías y muchas bibliotecas. En la biblioteca se investiga y en las cafeterías se habla con los colegas o con los amigos y se diluye, o sea, se esclarece lo que es la crónica para hacerlo, o sea, para tenerlo. Entonces eso es como muy importante, ¿no? Que tengamos estas cosas. Y don Luis tenía mucha razón. Es tan agradable comentar lo que uno está escribiendo con los colegas o los amigos y algunas veces nos corrigen. Algún funcionario público nos puede corregir, ¿no? Y nosotros también al funcionario, ¿no? En ese sentido. Y don Luis tenía esa gracia. Y tuvo un éxito su libro increíble. Y era de notas. Si ustedes cogen recetarios de sus casas o agendas, cuando mi madre iba a morir, todavía 2 de mis hermanos se pusieron a hacer, vamos a hacer, ya que estamos aquí cuidando, ya estaba muy mal, ya estaba 2 días duró todavía, muy enfermo. Y mis hermanos cogieron la agenda, vamos a coger la agenda de mi mamá y vamos a hacer la lista de a quienes podemos avisar. Y a mí cuando entré me dio risa porque uno tenía la computadora escribiendo y el otro le decía, cogía la agenda. Y fulana de tal ya se murió, descanse en paz. Y sutana, pues así fue haciendo. Uy, cuánta gente muerta, pues si vuelve a pasar ahora que yo me muera, ¿no? Si cogen mi agenda, ¿cuánto muerto? Decía mi hermano, ruega por él, y fuimos haciendo la lista. Pero nos daba más risa ver cómo mi madre tenía en su agenda. En la M tenía una señora Tella que era su comadre, Alicia Tella. Y la tenía en la M. Y mis hermanos, ¿por qué la tiene mi mamá en la M? Y entonces ya otro dice, porque era mi comadre, la ponía en la M. Y así por el estilo. Yo estoy seguro que si ustedes cogen, yo cojo algunas cosas que mi mamá tiene, agendas, por ejemplo, llamar a fulano de tal, que era su aniversario. Y ahora yo lo llamo, digo, voy a coger la agenda de mi mamá. Quedó re bien, ¿verdad? Con los tíos, porque recuerdo, hoy cumpleaños de fulano. Entonces, pero esto, ¿qué está denotando? El acontecer diario, lo que tenemos en nuestras casas. Los 10 centavos de canela para sus galletas, comprada en la casa de el señor Sánchez, por ejemplo, de don Lupe Sánchez en Lerma. O cuando uno coge estos libros, o las de tejido, 2 derechos, un revés, o alguna cosa así, yo no sé eso mucho, pero ¿qué encuentro? Comprada en la tienda del Águila, o la tela, y ponía hasta la dirección, Independencia, y pues queda aquí cerquita, ¿se acuerdan la casa de los Barbabosa que se vendió piedra por piedra? Pero hasta dar el lugar a donde estaba la tienda. ¿Y cómo podemos reconstruir? Pues mi madre es del siglo pasado. Si yo soy del siglo pasado, ella es de 1922. No me importa decir ya su edad ahora. Entonces, ella puede uno reconstruir hasta las tiendas del pueblo, las calles. ¿Cuánta información tenemos? Y no la aprovechamos. Había una bonita costumbre, no sé si todavía se mantenga, yo no tuve hijos, por suerte. Y de veras, lo digo, qué horror. El problema no es cuando los hijos se van, cuando se quedan en la casa, qué horror, qué problemas. Así es que váyanse todos los que están ahí con sus papás. Pero una de las cosas que, hablando de estas cosas, de esto, lo que nos hacían nuestros papás, un álbum desde cuando uno nacía. Mi madre tuvo la curiosidad de hacernos. Y porque viene todo el árbol genealógico de la familia que ni conocimos, ¿verdad? Desde bisabuelos o cosas. Viene cuántos, en dónde nacimos. Yo siempre decía que iban a poner una placa donde yo nací, que era la calle de Mina, porque mi madre se puso muy grave aquí, del doctor Corso León. Ya ni la casa existe y la calle ahora se llama Morelos. Entonces, pues, yo creo que dijeron, vamos,
Juan Fernández Albarrán, que fue el que hizo esta calle tan grande, dijo que desaparezca, esta mujer no merece ni una plaquita. Y me desaparecieron, ¿no? Y cuando me dice, pero cosas como estas podemos nosotros notar en álbumes, en historias de familia. Yo, como soy de pueblo, recuerdo esas conversaciones. Como decía también Gabriel García Márquez, que ya no me ocupo en ninguna parte de la que estoy escribiendo, que él dice que muchas de las conversaciones eran en las cocinas de su pueblo, en Colombia. Y yo recuerdo muchas de estas conversaciones en mi pueblo, en la cocina de la señora, que era María Ortega Monroy, que ahora se llama así la escuela. Una persona que nació en el siglo XIX y murió en 65. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo le decía a mi nina, porque era mi madrina. Entonces, muchas conversaciones y muchas historias que sé de Lerma, de mi pueblo, o de lo que mi papá nos contaba a la hora en la merienda sobre todo, que son anécdotas, pero que hablan mucho de la vida de un pueblo. Y esto es lo que debe de hacer un cronista, adentrarse, meterse a lo que, porque uno conoce, yo casi no he escrito mucho de Lerma realmente, porque ahí no soy objetiva, ahí me gana la emoción y el cariño de algunas personas, que no veo a las personas que están acá, no veo a Pilar y a Ferros, bueno, a Fernando, al doctor Fernando, porque estas cosas fueron las que enriquecen. Yo he escrito nada más la fundación de Lerma del siglo XVII, que siempre presumo que se fundó cuando se fundaba Madrid. Ay, mi pueblo y Madrid son de la misma época. Claro, el mío quedó chiquito y Madrid creció, es otra cosa, pero no me importa, el mío es el mío. Y cosas como esta que uno puede ir, he escrito sobre el escudo, porque eso no me... Pero si escribiera una historia de mi pueblo, de la época de los 50 del siglo pasado, que sé muchos chismes porque los oí, me los contaron en la cocina, mi padre lo contaba, mi madre, mis tías, y todos, pues uno nunca acabaría. Y esos son ustedes, los que están rescatando y nos orientan por quién sí debemos votar, por quién no. Ahorita les decía, esta práctica, ¿cuánto dinero se va a llevar? ¿Cuántos millones? ¿Y qué sabemos nosotros? Unos técnicos, pero en Chiapas, yo no sé nada. Pero así por el estilo es la crónica. Don Luis González así lo hizo Pueblo en Vilo. Se publicó en 1968, o sea, está cumpliendo 50 años. Y él cuando llegó con Víctor Urquidi le dijo Le Petit Historie, o sea, la pequeña historia. Dice, y lo contaba él, porque don Víctor me iba a regañar. Ay, qué porquería me trajo durante su año sabático. Pues esa porquería nos ha servido a todos los historiadores y nos sigue sirviendo a todos los historiadores. Y nos dio el ejemplo, fue el primero que fundó el primer colegio en provincia. Lo puso en Zamora, que es un pueblo horrible, y de veras, que me perdone mi primo Andrés, porque su esposa es de allá. Pero le digo, ay, ¿qué tiene tu pueblo? Incluso los del colegio de Michoacán le dicen, ya le dio uno el Zamorazo, o sea, los mandaba a la Ciudad de México porque no hay nada. Nosotros en Santa Cruz de los Patos, en San Francisco Tlalcilalcalpan, lleno de baches, ahí los recibimos con los baches abiertos, como Toluca, que así nos los dejó este presidente. ¿No es cierto? Nomás vean las calles cómo están. No es crítica, es comentario nada más, diría mi abuelita. No es crítica, es comentario nada más, decía mi abuela. Pero es verdad, ustedes son los que conocen su pueblo. Ustedes son, y a ustedes los deberían invitar a hablar con los diputados. Se ríe Victorino, trabajando con los diputados, ¿verdad? Porque necesitan este conocimiento. Yo comentaba una vez que se estaba viendo, me tocó estar cuando era el licenciado, ay, qué vieja estoy, el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, de gobernador, que ahora sí es maestro, doctor, no sé qué sea ahora, pero es maestro, ¿verdad? Sí, porque ahora
Yo no sé cómo pueden hacer doctorados teniendo cargos públicos. Yo digo, ¿qué doctorados, verdad? Muy buenos, muy buenos. No es crítica, es comentario. Pero les voy a decir, por ejemplo, a la Cámara de Diputados para una cosa de la Ley de Educación. Y acabábamos de publicar un libro, porque cumplía 75 años la Constitución del Estado de México de 1917. Entonces fuimos, y estábamos ahí sentaditos y todo con el licenciado, y de repente empezaron a decir unas cosas. Y dije, eso yo ya lo leí. Y cogí el libro que había coordinado el doctor Gerald McGowan, un hombre sabio, que también está ahí arriba. Pues ese debe estar abajo, murió por fumador, así que los que fuman, no lo hagan. Pero, por ejemplo, los argumentos que estaban dando algunas de las personas eran los argumentos que habían dado en la Constitución. Y cogí y busqué un apartado del papá del licenciado Pichardo, del maestro Pichardo, y le enseñé. Mire, es la misma discusión que estaba teniendo hace 75 años en esto, le dije. Y entonces cogió y leyó el libro y dijo, es verdad. O sea, ¿por qué estamos dando, ahora sí, dirían el corso y recurso de la historia? Volvemos a lo mismo. Y esto es lo que debemos de aprender, esto es lo que le debemos de enseñar. ¿Para qué perdemos? Ay, qué bueno que yo ya pasé de esa época de juntas largas y aburridas sesiones. Qué bueno que ya estoy más allá, ya estoy en el Tlalocan, más allá del bien y del mal, y ya no voy. Que para reglamentos, para ya, no me importa eso. Pero eso es lo que se sigue haciendo, porque no conocen la historia. Hablaba yo de Toynbee, el que dijo que aquel que no conoce la historia la vuelve a vivir. Y sí, el que se le olvida que el fuego quema, vuelve a meter la mano. Y aquí seguimos. ¿Cómo han crecido? ¿Cómo han crecido ciudades y cómo se ha quedado mi pueblo? Medio lo embellecieron. Y yo les digo que son sepulcros blanqueados como los que hacía el profesor Han, a quien quiero mucho, debo de decir. Porque todos muy blanqueaditos, pero adentro de las casas, qué horror. La pobreza. Bueno, y ahora afuera también, las calles, ¿verdad? Ya estamos peor. Pero a eso me refiero con los cronistas. Ustedes son los que tienen el poder. Y entre más sepan, más poder van a tener. De verdad. Les recomiendo leer esto de Don. Más que lo que yo escribí ahora, no. Leer a Don Luis. Y Don Luis es muy ameno. Escribe, pero con mucha gracia. Cosa que yo no lo hago. Y no me gusta hablar, no, prefiero leer porque si no aquí los tendría 3 horas hablando de la crónica y no los quiero tener. Bueno, otra pregunta que tenga. Gracias, Francisco Javier. Mientras llega, les comentaré, le agradezco la presencia de Francisco Estrada Arriaga, coordinador de proyectos especiales en representación de la secretaria de Cultura, Marcela González. No lo mencionamos porque no se registró. También él, que así es, por eso es mi amigo, porque está ido. Por eso se nos pasa. Muy. Bueno, hay método. Para mí es muy agradable escuchar a la doctora, porque ahorita que ha mencionado tantos historiadores, Gerald McGowan, por ejemplo, fui su adjunto. Ahí me tenía ahí con don Luis González. Aquí traigo al mío, que lo pusieron atrás en la pantalla. El de Pueblo en Vilo. Justamente él me dice, oye, ¿y dónde estás? Alguna vez estuvimos platicando y me dice, es muy bonito que sus hijitos del colegio vuelvan con frecuencia. Y dice, yo te veo en algunos lados. Wow. Don Luis González, ¿no? Cosa que le puso así al comedor. Sí, porque cuando inauguramos la biblioteca del colegio, don Fernando Rosensoy, que había muerto, le pusimos, y como él decía que abriéramos bibliotecas, le puse el nombre de don Fernando. Y a la cafetería le puse el nombre de don Luis González. Y vino don Luis González a hablar sobre don Fernando, ya había muerto don Fernando. Y dice, me pusiste en segundo término. No, usted dijo que abriría, no sé.
Eran muy, muy amigos don Luis y don Fernando Rosenzweig. Sí, son historias bien bonitas de él, de mi institución. Ahorita hablaba Victorino y les digo que es lo malo, yo me voy por la anécdota. Cuando se presentó este primer libro, del colegio, el gobernador era, pues, Beteta, era Beteta. Llegó, como él era, en helicóptero, llegando ahí al colegio, y muchas personas se quedaron a ver cómo se estacionaba, bueno, cómo se bajaba el helicóptero. En la cancha de básquet. En la cancha de básquet, sí, que yo los regañaba, sí, eso era a la salida del colegio, no a la hora que estábamos trabajando. Entonces bajó el helicóptero, empezó a lanzar tierra y todos los que iban muy de trajecito viendo aquello, se les llenó el traje. Y les dijo, ay, por curiosos, que no saben cómo baja un helicóptero. Y después, el discurso que tenía que dar el que era presidente del colegio, don Omar Martínez Legorreta, era que decía que el colegio iba a dar a luz. Y en esa hacienda, como a las 6 de la tarde, se nos quitaba la luz del pueblo y no teníamos luz. Entonces, llega el gobernador, entra al colegio para presentar el libro. Y de repente las cámaras y todo, como ya saben cómo se pone cuando llega el virrey, casi, aquí a los eventos, y no había luz. Y el discurso empezaba con que el colegio va a dar a luz. ¿Cuál luz? Si no teníamos nosotros luz, ¿no? Entonces ya el contador, que era muy hábil, fue al pueblo, a Sinacantepec. Y los trabajadores del campo dijeron que yo tenía la culpa que si hubiera ido la luz, que era la secretaria general del colegio, la segunda de a bordo. Y entonces, es que la doctora Jarquín tiene la culpa. Y yo, ¿por qué la tengo? Usted mandó quitar el niño Dios que tenemos en la capilla. Yo, sí, porque cada vez que pasaba a revisar que todo estuviera bien, ese niño Dios me lo quitan de aquí. Y no lo quitaban. Ahorita, hasta que aprendí que la palabra no era ahorita, que es ahora me quite ese niño Dios. Como quité el niño Dios, dijeron, claro, se fue la luz porque la doctora quitó al niño Dios y nos castigó. Bueno, entonces de ese momento dije, no vamos a tener niños para no estar aquí con este problema. Pero cuando se presentó ese libro y que vamos a dar luz, pues ¿cuál luz dimos? Ninguna. Ni seguimos dando 30 y tantos años ya del colegio, porque el tipo de investigaciones que hacemos es precisamente para decir lo que hacemos sobre, que hace el doctor Iracheta sobre el desarrollo urbano, o lo que hacen algunos economistas como el doctor Enio Millán. ¿A dónde? Yo recuerdo no recuerdo, al señor Garcés de Gariz, el que creó Gariz, él me patrocinó un libro porque quería que investigar en dónde podían poner las tiendas de Gariz. Y bien inteligente, él supo cómo hacerlo. Y lo hicimos el libro. No teníamos dinero, teníamos que andar mendigando que alguien nos... Y tuvo tanto éxito que puso las tiendas de Gariz en donde están y que tienen tanto éxito todavía. Y cuando él me veía decía, ya ve, tuve éxito. Le digo, pues yo le dije, porque es un hombre muy inteligente. Todas estas cosas son las que los estudios sirven. ¿En dónde? ¿Y qué tipo de mercancía se va a vender ahí? Los economistas. Y luego quitan, si no tenemos historia, los cronistas quitan cosas importantes del pueblo. O pintan unos frescos como en Metepec del siglo XVI, en el convento, ya los sacaron. Pero estaban todos pintados, ¿no es cierto? Bueno, perdón, yo me voy por las ramas. Por favor, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Santiago Arroyo, de la primera generación. Le hablo de no te reconocí, Santiago. Así es, doctora. Me da mucho gusto volver a verla, oírla, nuevamente platicar. Y bueno, creo más que... Más vieja, pero bien. Más vieja. Y también a Victorino, que nos ayudaba mucho en ese entonces, en la biblioteca, ahora pues ya un reconocido doctor. Sí, y todo esto, no te reconocí. Entonces, bueno, creo que aquí la conferencia va muy dirigida a los cronistas. Y es muy importante también lo que ya mencionó usted. O sea, si no hay una redacción, una crónica de lo que existe en nuestros pueblos, pues no podemos hacer una planeación. Nada. Entonces, creo que los cronistas, que estén reconocidos o no, bueno, pues yo creo que eso es lo que menos a lo mejor debería de importar para ellos. Yo sé que a lo mejor buscan una remuneración económica, buscan esto, pero lo que ellos nos dejen escrito
nos va a ayudar mucho a las personas que podemos tomar una decisión para desarrollar algún... Sí, un presidente municipal. Un presidente municipal o hacer planeación. Entonces, no dejen de escribir, se los reconozcan o no se los reconozcan, les paguen o no les paguen, escriban. Sí. Porque habrá gente que sí vamos a valorar su trabajo y que vamos a utilizar todos esos renglones que nos dejen por ahí escritos para hacer un mejor México, un mejor municipio, planear ¿no? las cosas. Para planear las cosas. Sí. Yo le agradezco, doctora, también Gracias. la oportunidad que nos brindó, pues al ser la primera generación del Colegio Mexiquense, Ya y llovió. todo lo que aprendimos. Y creo que seguimos batallando por ahí y trabajando Ay, me da por el mucho bien del gusto. Estado. Pues me da mucho gusto. Y Vitorino, gracias. Miren las canas que me sacaron los alumnos del colegio, Sí, ¿eh? Yo sí, tenía la fuimos- cabeza negra, ¿se acuerda? Así es. Estaba pintada, ¿verdad? Porque siempre he tenido canas desde que fui muy chica. Mi familia es muy canosa. Bueno. Y yo ya dije, voy a envejecer con mucha dignidad, pero sí quiero caminar bien, no con la pata tiesa. Claro. Pero gracias al cielo. Felicidades. Sí, doctor Irache. Sí. Sobre la vinculación de la crónica municipal con la memoria de la administración pública. Ay, sí. Creo que aquí se hicieron unos esfuerzos pioneros por parte del licenciado Santiago Velasco y otras personas, Pilar Consuelo, Rolando Zapata, para hablar sobre la memoria de la administración pública en el Estado de México. Y yo creo que esa vinculación con los cronistas también sería importante, bueno, en el nivel municipal, pero también en el nivel estatal, Ay, el sí. hecho de poder hablar de cómo se va articulando una administración municipal, estatal, a lo largo de la historia, ¿no? Cómo se van consiguiendo las distintas dependencias, cuál es la experiencia para resolver los problemas. Creo que estos libros pioneros de los autores que mencioné son muy importantes, pero no se retomaron. Y esa memoria yo creo que es muy importante para saber cómo ha ido evolucionando la administración pública en el Estado de México, Sí. las diversas dependencias, lo que digo, cómo van resolviendo los problemas, cómo se van formando los administradores Sí. en esta necesidad tan grande de un servicio civil de carrera. Entonces yo creo que esta crónica, pues yo creo que valdría la pena retomar estos ejemplos para toda esa riqueza de la administración pública, retomarla, ¿no? Creo que vamos cortando por sexenios y siempre se va perdiendo esa riqueza de cómo ha ido evolucionando la administración, cómo se han formado los administradores, todo esto, ¿no? Cómo se ha respondido a los problemas, porque eso creo que tiene mucho que ver también con esta discontinuidad, ¿no? Sí. Y como desprecio a lo que se va haciendo, no, pues déjalo, eso ya pasó. Eso ya pasó. Pero hay cosas que tienen continuidades, ¿no? Y que están dando elementos para, como dijo ahorita el maestro Arroyo, tomar decisiones. Creo que la historia para eso sirve también, ¿no? Sí, para No tomar solamente decisiones. son acontecimientos para la memoria histórica y la identidad, sino también que hay una continuidad. Y eso en México lo hemos soslayado mucho. Y también por eso, pues, se gastan muchísimos recursos, se empieza desde el Otra principio, y hay una memoria allí, pues, es una memoria histórica de la administración que yo creo que sí debía de retomarse. Ese es mi comentario. Sí, gracias. Gracias, doctor Iracheta. Es verdad. Y en el Colegio de Veras, por ejemplo, la doctora Iracheta ha trabajado mucho sobre el agua. Mi pueblo está construido, las casas estas del temblor de 1985, que dio Plácido Domingo, recuerden. Están construidos sobre zona pantanosa. Cada vez que llueve, ¿y por qué nos retoman este conocimiento? Construimos y luego nos pasa. Pero fíjense cómo son al tercer mundo. Vean ustedes lo que acaba de pasar ahora en la India o lo que pasó en Indonesia, porque se establecen donde no. Yo no sé. En el aeropuerto. Sí, pero y el Santa Lucía, que también es muy problemático. O sea, ¿cómo es tan importante tomar decisiones y ver cómo va evolucionando esa administración pública? Como dice la doctora Iracheta, que es clave. Quitamos y ponemos secretarios y subsecretarios. A diestra y siniestra. Sí, es verdad.
Sí, por eso se los puse ahí. Ahí está. Bueno, yo les quiero informar que yo me formé ahí en el Colegio Mexiquense, entonces en la Contraloría del Poder Legislativo y en su página electrónica pueden consultar una memoria de 2 lustros y una de 1. Y todavía me falta la siguiente, pero yo creo que ya no la acabamos. pues quién sabe. Llevo 15 años ahí, pero ahí está, para consultarse. Y tiene algunos datos así como los que ahora ha relatado la doctora. Quizás no caiga en el género más apropiado, pero hacemos lo posible. Sí, ahí está registrado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, esta vieja habla mucho, ¿verdad? Yo estoy vieja, pero... Y también hablo mucho. Nada. Ahí, sí, perdón. Gracias. Sí. Ay, Gracias. Qué gusto verlo, maestro. He escuchado hasta este momento con todo respeto y además agradeciendo. La realidad es muy diferente. Tenemos, si son muchos, 10 ayuntamientos que reconozcan plenamente a su cronista, son muchos. De 125. De 125. Estamos en la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales y en donde nos damos cuenta que realmente unas son las palabras y otras son los hechos. Señor Contralor, le consta cómo hemos estado 3 o 4 ocasiones quejándonos con él de la desatención de ayuntamientos que nada más simulan que hacen las cosas, pero en la realidad no ejercen ningún apoyo en cuanto a la cultura. Estamos aquí cerca de 20 cronistas, yo ya los he estado contando, cronistas municipales, bueno, Estaba muy aburrida la plática, por eso los contó. No, No. no tanto, no, doctora, no, al contrario. Fue cuestión de echar una mirada porque nos conocemos perfectamente. Además, los invitamos para el próximo sábado, tenemos nuestra reunión en Zumpahuacán. Bueno, decía yo, ojalá que en este cambio de autoridades municipales se ejerza ya una acción verdadera de apoyo a la cultura. Sí. Esto no es pintadito, esto es experiencia acumulada. Ya lo decía Arroyo, ya lo decía Francisco Javier, ya lo decía la doctora Iracheta. Esto tiene que ser fundamental porque de aquí parte la planeación municipal, de aquí parte la conciencia y el orgullo de los pueblos, de aquí hay tantas cosas que explotar que sería largo enumerar, pero no quiero avanzar demasiado porque es impropio tomar la palabra demasiado. Y le agradezco mucho, ojalá que la propuesta de que se difunda esta conferencia se realice. Bueno, gracias. Sí, tengo que hacer mejoras, ¿no? ¿Y para qué proyecto, qué cosa, verdad? Y cuando tenemos este tipo de eventos, pues no nos dan hojas para los eventos, entonces tenemos hojas recicladas, o sea, la cultura como siempre. Y yo siempre le decía, desde hace muchos años, al secretario de Finanzas, primero es la educación y después la riqueza. Y aquí primero es la cultura y la educación y luego la riqueza. No podemos tener riqueza si no somos un pueblo cultivado y educado. Pero la cultura y la educación la ponen en segundo. Y eso que es el colegio, ¿verdad? Y con hojas recicladas. No tenemos. Y no me estoy quejando, nada más estoy yo comento y nada más, diría mi abuelita Chagua. Yo comento y nada más. Pero es verdad lo que usted está diciendo. Incluso con algún secretario de finanzas le digo, se apellidaba Merino, está vivo todavía, Merino Mañón. Les decía, mucho merino, pero nada de lana, para el Colegio Mexiquense. Y es verdad. Ustedes, yo estoy preocupada, porque ahora con los recortes, quién sabe qué vaya a pasar con el presupuesto de educación y de instituciones que hacemos investigación. Mis hermanos, fuimos 8, perdón. Y estudiaron medicina y ingeniería y cosas, bueno,
decían ciencias exactas, y la que tenía que llevar a mamá alguna cosa era Marité, que soy yo, porque decían, no está haciendo nada, no está sentada leyendo. Me daba un coraje, porque todo el tiempo estuve sentada leyendo, toda mi vida, y sigo sentada leyendo. Que ella lo haga, los otros sacaban muelas, en los laboratorios batían y hacían análisis de ya saben qué. Ay, me daba un coraje a mí, decir no. Entonces, una vez una de ellas, que es química, me estaba ayudando a poner las páginas de la Historia General del Estado de México, que son 6 tomos así, que compilamos. Nos ayudó, entonces era auxiliar de investigación, el doctor Fernando Díaz Ortega. Y, ¿te acuerdas? Y estábamos poniendo en orden para la imprenta, y estaba contando cuántos investigadores, cuántas páginas, y volteé a mi hermana, la química, Jarquín, Cecilia Jarquín, yo le digo, chiquis, me estaba ayudando. Estaba la casa de ustedes llena de papeles, capítulo, o sea, el tomo 1, porque son 6 tomos así de grandes. Estábamos haciendo todo eso. Y dice, chiquis, ¿cuántas páginas son? Tanto. ¿Cuántos años les llevó a hacerlos? ¿Cuántos investigadores? Y entonces divide, ¿a cuántos se los pagaron? Ay, oye, no cuentes así, porque nosotros no sacamos tres muelas por 1,500 o 2,000 pesos. Pero esa es la idea que ellos tienen, los otros que hacen ciencia. Casi la mato, ¿no? Casi la fusilo. Tantos años. ¿Y cuánto tiempo le lleva a uno a escribir algo? ¿Cuántas cosas está uno? Y si lo cuentan de esa manera, pues no funciona. Y a mí me preocupa que así vayan a contar, si para los cronistas, para el colegio. Imagínense, cuando quieren que seamos instituciones masivas. No, así no se forma uno. Se forma uno. La madre Julia siempre decía en la Montessori, no importa la cantidad, sino la calidad. Y en el Colegio Mexiquense solo debe de recordar Santiago, que siempre les decía, no me importa la cantidad, me importa la calidad, y los traía, pero sí. En aquellos tiempos, no, todavía, me importa mucho la calidad. Y eso es lo que debemos de pensar. Ustedes están haciendo calidad, no cantidad, para que no piensen. Doctor Fernando, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer su libro? ¿Cuántos años? ¿Cuánto le pagó la universidad? Ay, qué cara cada página. Pero no es eso, es lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa. Por eso me encanta lo que hacemos. Y eso es lo que me gusta, lo que hacemos. He tenido la suerte de trabajar en lo que más me ha gustado, que ha sido esto. Esa es una suerte que no a todos se les da. Mi maestro en secundaria, con el doctor Victorino estuvimos en el Consejo Estatal para Pueblos Indígenas, con la profesora también, con la maestra Ida Sendecorta, o sea, con el maestro Francisco Javier Estrada. Y pues bueno, muy lindos recuerdos y les agradezco la invitación. Yo estoy en la Subsecretaría de Planificación y Presupuesto con el maestro Hugo Ayala. Y comentarle, sí, pues ahí están los dineros. Comentarle, doctora, no ¿hay futuro para los cronistas? O sea, me refiero a que si hay formación de nuevas generaciones, ¿qué se proyecta para el futuro, para los cronistas? Hay mucho futuro para cronistas. Lo que no hay es lana, como yo diría, o dinero. Siempre. Porque si cada ayuntamiento apoyara, en mi época decíamos copias fotostáticas, ahora ya no. Una camarita para ir a sacar fotos a los documentos que necesitamos y luego se nos borra, qué horror, es peor. Pero sí, hay, pero no hay, volvemos a lo mismo. No hay, ¿y por qué no hay recursos? ¿Por qué no valoramos la cultura, no valoramos la educación? A Francisco Javier Estrada, bueno, lo conozco desde que éramos jovencitos. Desde el año del Catapum. De todo eso. ¿Y cuántos años para hacer una cosa? Sus poesías, ¿cuánto te han pagado? Y qué poquito. Si yo divido el dinero entre nada. ¿No es cierto? Y eso, o sea, vuelvo a lo mismo. Mientras México no cambie la filosofía de que primero, ¿a dónde ponemos un foco para que alumbre? Que no sea en el colegio porque se nos va la luz, porque yo quito el niño Dios. Si no lo ponemos en donde debe de estar, no funciona. ¿En dónde realmente? La seguridad o inseguridad. Ahora estaba oyendo en las noticias que ustedes también oyeron, fueron las ciudades más
más seguras para vivir y que la gente estaba muy a gusto. Ahora todos vamos a emigrar a Yucatán, ¿verdad? A Mérida, que es tan bonito, pero con un calor espantoso. Pero es verdad. ¿Y cuáles eran las más malas? Las del Estado de México. Porque hemos crecido sin luz. Pueblos que no han tenido luz. Para anécdotas tengo muchísimas. Un hermano mío a los 40 años dijo que quería ser sacerdote. Le dejé de hablar como 3. ¡Qué horror! Y ahora va a cumplir 25. ¡Qué horror! ¿Cuántos años? Hizo la carrera en 3 años con los jesuitas, porque aquí en Toluca no la podía hacer, tenía que hacer los 9. ¡Qué horror! Pero yo recuerdo cuando lo mandaron a un pueblo a crear una parroquia, y cuando llega el pueblo que estaba cerca de Acambay, se llama Paté el pueblo de Paté. Cuando él llegó ahí, dijo, ay, es un pueblo con un frío espantoso. Llegó a la casa los lunes que venía a comer con mi mamá y ahora con nosotros, con los hermanos que comemos juntos los lunes. Entonces estábamos hablando de eso y dijo, y mi mamá le dijo, por eso te regalé un cobertor eléctrico para que no pasaras frío. Y dice, pero tengo el cobertor, pero no tengo luz. Entonces, ya, gracias a Dios, diría el secretario entonces de la Comisión Federal de Electricidad, Rodríguez Alcaide, era conocido, porque mi tío era su secretario ya. A los 2 días ya tenía luz. Pero si no es por eso, el pueblo no se acuerda de las homilías del que se fue a estudiar a Estados Unidos con los jesuitas. Se acuerda de la luz que llegó con ese padre, pero de las homilías no se acuerda, ¿verdad? Porque era más práctico. Y eso nos está pasando. No tenemos el cobertor eléctrico, pero no tenemos a dónde conectar la luz, porque no hay luz. Y eso está pasando en muchos municipios. Me decían de 125, 10 tienen cronistas oficiales. Y les han de dar 3.50, como en el colegio. Yo, mi mano derecha, mi mano izquierda, y todavía ahora es mi bastón, mi báculo, Ramiro. 2 salarios mínimos. Y tienen licenciatura. 2 salarios mínimos le pagan. ¿No es cierto? Para que vean cómo valoran la cultura. Tienen que tener licenciatura ya recibidas, con su cédula profesional. ¿No es cierto? Y ahí estamos. Entonces, yo creo que tendremos que unirnos todos los que hacemos estos chismes, todos los cuentachismes, como diría don Luis González, para ver cómo vienen los presupuestos, que ya vienen, ¿verdad? En el mes de septiembre, octubre. En noviembre. Sí, porque algunos cronistas, pues sí, tienen mucho apoyo. ¿Verdad, profesor Novo? Ay, no es cierto. Que lo quiero tanto. Son excepciones. No. Sí. Bueno, yo creo que ya no los aburrimos, ya nos estamos quejando. Espero que haya servido de algo mi tiempo de estar sentada, mal sentada, y escribiendo, porque ahora también estos problemas son porque yo soy de la época hipiosa, en donde nos sentábamos en las alfombras, en cojines. Y cuando escribía mis tesis, les escribí todavía en letera 32. Todavía era una máquina de escribir, yo creo que todos la tuvimos en nuestra casa. Todos, hasta los muy modernos. No, yo ya soy de laptop. Y ahora me encanta eso de cortar y pegar. Y a la computadora, en aquella época había que borrar. Y cuando me fui a Europa a estudiar, ya había terminado mi tesis. Yo con el doctor Gallo me dice, María Teresa, me di cuenta, mi director, que tiene que poner un primer capítulo. Y yo ya la traía escrita ya. Entonces tenía que cambiar todo el paginado con la letera 32 y con papel calca que uno le ponía para que no salieran, porque las fotocopias eran carísimas. Y cuando uno tiene becas, Jorge Guadarrama se ha de acordar que algunas veces decíamos, tú compras el pan y yo compro el refresco. Pero es verdad, todo esto nos forma, todo esto nos da mucho. Y a ustedes tienen un privilegio, son los chismosos de su pueblo. ¿Verdad? Sí, qué bueno, porque eso sirve.
Espero que entienda el presidente, desde el presidente municipal, el gobernador, el presidente. Sí, sí. Sí, claro. El de, ¿cómo se llama? Hoy que estaba el de Iztapan de la Sal, que estoy protestando y siempre está periódicazo se ha dado de que tiran los árboles, tan bonito lugar. Porque el otro, bueno, soy multifacética, quiero mucho a Metepec y Iztapan de la Sal. Yo ahí terminaré mis días. Ya contraté a la persona que va a hacer los taquitos y pozole y tostadas, ya saben, el día que me muera, porque enfrente está el velatorio municipal. Me creman y me traen a leer, para que quede ahí con toda la familia. Bueno, pues muchas gracias. Un reconocimiento y un cuadernillo y un juego de cuadernillos que edita la Contraloría del Poder Legislativo, que se los va a entregar el doctor Victorino Barrios. Doctor, otra vez muchas gracias. El perfil ético en la profesionalización de los servidores públicos. Está para y le va a pedir el juego para ti. Y muchas gracias. Fue una mañana muy productiva para mí. Con frío, pero bueno. Sí, la bella, la de los catarros. Muchas gracias, Gracias. Y bien, pues para concluir vamos a pedirle al doctor Victorino Barrios que nos haga favor de clausurar la conferencia del día de hoy. Les decía, un momentito nada más, siempre con esta llevamos algo así como 112 conferencias expuestas en la Contraloría del Poder Legislativo con distintos temas, múltiples temas, desde presupuesto, reglamentación. Hoy tuvimos el privilegio de escuchar a la doctora Jarquín, ya no hace falta mayor presentación. Solo quiero decirles que estas conferencias, pues todas se han registrado y todas aparecen en la serie de cuadernos que publicamos en la Contraloría del Poder Legislativo, para que no se pierda la crónica, para que no se pierda lo que tenemos y cómo ha ido. Además publicamos otras cosas que 26 cuadernos hemos escrito, algunos sobre ética y otros sobre corrupción, de diversos autores, pero bueno, pues tratamos de que no se pierdan los datos, lo que se va presentando, y como en estas conferencias siempre sale uno diferente a como entra, me queda muy claro eso, yo entro con una idea y escuchar a quienes uno sabe que debe escuchar porque vas a aprender algo, te transforma. Entonces yo le quiero ofrecer a la doctora que a partir de hoy, todas las pláticas que dé, aunque siempre les he dicho, que me toque darle a los presidentes electos, porque los que ya se van, pues ya no van a escuchar mucho. Entonces les voy a decir que pongan mucha atención al historiador sin ínfulas, como dijo aquí la doctora, o sea, al cronista, que le pongan atención al postre inteligente de su pueblo, que es el cronista municipal. Yo quiero nuevamente agradecerle, doctora, y decirle que con mucho aprecio siempre será bien recibida sus opiniones en los de muchos, pero particularmente en un servidor, ¿no? Pues para ella pensaba que me iba a dar dinero para los cronistas. Cuando sea de finanzas, mucha contraloría y pocos recursos. Bueno, pues siendo las 13 horas, sí, dos horas, empezamos puntuales, 120 minutos no se aguantan si no se escucha algo inteligente.
Entonces, siendo las 13 horas, agradecemos mucho su asistencia. Les deseamos que tengan buen regreso y que sigamos haciendo lo que hoy nos han dicho. Seguir educando. No hay acarreados, doctora. No, nadie. ¿O alguien es acarreado? Muchas gracias. Después de las 2 horas. Buen regreso.